Bendiciones, hermanos, sean bienvenidos a Pater Noster. Les saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy traemos un testimonio de manos de nuestro hermano Francisco Bencosme, que es además DJ católico. Bienvenido, hermano. Gracias a todos por recibirnos. Gracias a ti, José Manuel, por darme la oportunidad de compartir este testimonio que pueda hacer edificar y construir un nuevo caminar en cada uno de los que escuchen para poder seguir adelante con Jesús y con nuestra Madre en esta vida espiritual que el Señor nos invita a la salvación que nos ofrece. Así es, mi hermano. Pues, hermano Francisco, me gustaría que se presentara pues ante nuestra audiencia para que lo conozcamos antes del testimonio, pero pues que lo conozcamos un poquito. Sí, mi nombre es Francisco Bencosme, el nombre artístico es DJ Católico. Me inspiré en este nombre para poder llevar música y algunas alabanzas, meditaciones al pueblo de Dios. Me baso fundamentalmente en compartir música católica que inspire y que haga que las personas se conecten más con Dios y que todos podamos ser parte de ese camino. Yo soy de República Dominicana, precisamente de El Cibao, la zona norte. Vivo en Estados Unidos, específicamente en el sur de New Jersey, y estoy como asistente pastoral en una parroquia que se llama Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. Mi párroco es argentino y aquí estamos sirviéndole a la comunidad. Son 4 iglesias y 3 santuarios. Me da gusto estar aquí y compartirle a ustedes un poco de mi vida. Comparto a ustedes desde el año 1973 en una región agrícola de mi tierra, de República Dominicana. Una pareja de esposos tenía 4 hijos y decidieron que ya no iban a tener más hijos. Pero más adelante le voy a desarrollar un poquito sobre esa parte. Ahí vine al mundo, ¿verdad? Ya que no estaba planificado, pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Como dice la palabra, nos conoce desde el vientre de nuestra madre, desde antes de nacer. Ya Él nos pensó y por eso nosotros debemos defender la vida. Yo crecí en una zona rural, un niño normal, estudiante. Estudié en escuelas públicas, siempre con un buen espíritu de compañerismo. Mi mamá fue siempre muy religiosa. Ella pertenecía a lo que es la Legión de María. Mi papá era comerciante, dedicado a su trabajo, un hombre de muchos valores, muy buen padre. Nos dio buena educación y nos enseñó muchas cosas buenas. Una familia estable, un matrimonio estable por la iglesia y todo. Pero mi papá no era muy religioso. Mi papá era más dedicado a su trabajo, como siempre se da normalmente en nuestras familias hispanas. El hombre trabaja, provee y la mujer es la que lleva la parte espiritual y nos comparte a nosotros lo que es la enseñanza. Mi mamá me invitó siempre a rezar desde que yo era muy niño. Inclusive yo recuerdo que desde pequeñito mi madre me invitaba a orar por las almas del purgatorio. Yo no entendía nada de eso, pero ella siempre decía eso. Nada, fui creciendo cuando llegué ya a ser un jovencito, un joven dedicado al deporte, al estudio, con una familia muy bonita que vivíamos en el amor y la fraternidad. Entonces después vino lo que es el entrar al mundo, ¿verdad? Ya con la mayoría de edad, el trabajo, el éxito en el trabajo. Yo desde niño, cuando estaba pequeñito, yo jugaba que era sacerdote porque yo era asmático y yo no podía hacer deporte como los otros.
pero yo ponía una mesa que era el altar, me ponía una camisa grande de mi papá y hacía como si fuera la Eucaristía, celebraba la misa. Este, le comparto a ustedes que mi sacerdote, mi párroco, también hacía eso cuando era niño. Él era asmático y ahora es sacerdote. Entonces yo tengo muchos amigos sacerdotes. Tengo un amigo que me dice que yo tuve un llamado, pero me hice el sordo. Este, bueno, fui creciendo y entré en la vida en el mundo, en el trabajo, el éxito. Siempre me desarrollé mucho los estudios, estudié mucho, gracias a Dios me dio la oportunidad, mi papá me motivaba a estudiar. Después que entré en el trabajo, me dediqué a las ventas. Entonces, mi familia viene de una familia muy luchadora por los valores de la democracia y todo eso. Mi país ha tenido muchas dictaduras. Entonces a mí me involucraron en la política. En la política ya viene lo que es, te alimenta el ego de que tú eres una persona que ya cuando tú tienes una posición, el ego te invade. Entonces ya yo tenía un poco de eso. Ya yo después me casé con la que hoy todavía es mi esposa, gracias a Dios. Y, y bueno, tuve mi primer hijo, después tuvimos una niña, tenemos 2 hijos, ya están grandes. Y en ese tiempo yo recuerdo que como me involucré tanto en la política y todo eso, no tenía tiempo de dedicarlo a mi familia y menos a la iglesia, menos yo era un católico de ocasión. Yo iba a la misa cuando se moría uno o cuando había una boda o un bautizo, ahí yo estaba. Pero después ir los domingos a misa no, porque como le decía, mi papá nunca nos motivó a que fuéramos todos los domingos. Mi mamá siempre sí, ella participaba, activa. Bueno, pues cuando yo fui creciendo después, ya cuando me casé, logré el éxito en el trabajo, en la política, que todo eso, te invade el ego, el tú creerte que ya tú dependes de ti mismo y el éxito y todo eso. Pasaron los años y yo vivía en ese mundo, pero no me sentía lleno, no me sentía pleno, no me sentía que mi vida como que se complementaba con eso. Me sentía bien cuando ayudaba a los demás, eso sí, porque la política te da oportunidad de tener un cargo, un puesto y ayudar a la gente. Entonces después me descuidé mucho con mi trabajo por la política y después tuve fracasos económicos. En ese tiempo, ya estamos hablando del año 2006, ya mis negocios comenzó a irme mal en los negocios, caí en una depresión. Ahora yo lo entiendo qué estaba pasando, pero yo no lo entendí en ese momento. Dios me estaba quitando o permitiendo en mi vida algunas cosas para que yo me diera cuenta realmente dónde está la felicidad, que está en Él. Pues yo toqué fondo cuando en uno de mis viajes de mi trabajo, al regreso, me encontré con que mi papá había fallecido. Eso me toqué fondo y me di cuenta que pensé como que ya mi vida había perdido ese pilar, esa columna que se me había derrumbado. Entonces me resentí con Dios porque me había quitado a mi papá. Error, porque resentirse con Dios es un error muy grave. Entonces yo caí en esa depresión y yo veía a una compañera de trabajo que siempre iba a unos retiros y yo un día le dije, yo veo que tú dejas todo por esos retiros, yo quiero ir a un retiro de esos. Estamos hablando del retiro de Emaús. Está en España también, retiro de Emaús. Entonces yo fui y hice el retiro de Emaús y te comento, hermano José Manuel, que yo hice ese retiro inmediatamente. Tuve una conexión con el Señor de manera extraordinaria. Qué Fue, bueno. fue un proceso tan rápido que yo comencé a darme cuenta de que cuál era el camino que Dios quería para mí.
Ahí yo comencé a alejarme de las amistades que no eran buenas influencias para mí, a renunciar a cosas que yo hacía, que yo me di cuenta que no estaban bien. Y bueno, los amigos, supuestos amigos, comenzaron a decir que yo estaba loco, que me había vuelto un fanático de la religión y todo eso, pero yo no le prestaba atención a eso, porque a mí me prepararon y me dijeron, mira, te va a pasar esto. Tuve la oportunidad de, cuando hice el retiro en el año 2007, estuvieron conmigo diáconos y sacerdotes y aprendí mucho de ellos. A mí me había pasado un accidente cuando yo estaba más jovencito. Yo una vez me le escapé a mi papá y a mi mamá con un primo. Nos fuimos a tomar, nos fuimos a andar y a echar carrera en carro. Entonces, en una curva, nosotros nos volcamos y yo quedé debajo del carro. Yo era de los que, cuando la gente hablaba mal de los sacerdotes y decía, no, que los sacerdotes, no voy a entrar en detalle, hablaban mal de los sacerdotes, de los religiosos y todo eso. Entonces yo caí en ese error también. Yo repetía lo que me decían. Pues cuando yo tuve el accidente en ese lugar rural donde no había una ambulancia y no había quien, inclusive el carro cuando lo levantaron, tocó la suerte que había un grupo de hombres jugando dominó. Y ellos fueron y levantaron el carro y me sacaron del carro. Cuando el carro lo levantaron, yo veía una camioneta que venía rápido, eran carreteras polvorientas, y pararon a ese hombre. Y cuando ese hombre abrió la puerta de su carro, me tiraron en la parte de atrás del carro y yo estaba lleno de sangre y con golpes y todo eso. Y este hombre dijo, no, 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 vamos, yo lo llevo, vamos, yo lo llevo. Cuando a mí me acostaron en la parte de atrás, yo vi una vestimenta blanca y era de un sacerdote. Era un sacerdote que venía de dar una misa. Y él me acostó encima de su vestimenta. Se llenó de sangre. Me emociono porque... Lógico, hermano. Y bueno, él me llevó a la mejor clínica. Hizo como el buen samaritano. Dijo, yo me encargo. No sé quién es su familia, pero yo me encargo. No se preocupe por la cuenta de la medicina, lo que necesite, yo me encargo. Luego llamaron a mi familia y todo eso. Y yo confirmé que sí, que era un sacerdote que me había socorrido y me había llevado a la clínica. Pues Dios me seguía mostrando. Entonces, después de eso, fue a los 5 años que yo hice el retiro de Maús. Por eso volví un poco para atrás para contar esa parte. Dios me seguía mostrando. Cuando hice el retiro, comencé el camino espiritual y comencé a aprender a servir en la iglesia. Ya yo iba los domingos a la misa, ya yo participaba en los retiros y comencé a formarme, a aprender mucho. Anduve todos los departamentos del retiro, pero siempre me invitaban a diferentes áreas. Yo digo que era el Señor que estaba preparando todo eso para lo que venía. Entonces después, cuando ya mi economía no estaba bien, yo decidí venirme a los Estados Unidos para mejorar el bienestar de mi familia, para darle un buen estudio a mis hijos. Y bueno, como no estaba bien la economía, ya yo vine a Estados Unidos en el año 2008, casi ya 2009, a mediados de 2008. Cuando llegué a Nueva York, me encontré con que no había Emmaús, no había el ministerio por el cual yo participaba y todo eso. Me acerqué a la iglesia y bueno, me decían, sí, te vamos a llamar, pero no me llamaban para servir. Bueno, pues al tiempo me encontré con un amigo en Nueva York y me dijo, yo te había visto antes, pero no recuerdo antes. Y ahí después caímos en cuenta y nos saludamos como nos saludamos en Emmaús, que decimos, Jesucristo ha resucitado. Y yo le respondí, en verdad resucitó. Ahí nos dimos cuenta que juntos habíamos hecho el retiro de Emmaús. Pero no nos acordamos, o sea, no caíamos en cuenta. Bueno, pues empezamos en Nueva York 6, primero éramos 3, después 6, a organizar el primer retiro de Emmaús para hombres. Nos recibieron en una parroquia, comenzamos a reunirnos, a hacer actividades espirituales también en la iglesia. Y en el año 2010 hicimos el primer retiro de Emmaús de Nueva York.
Emmaús se fundó en Miami, pero no, en Nueva York no estaba en español, estaba en inglés solamente. Pues cuando seguí en ese caminar, después en el año 2012 me fui a vivir a Pensilvania y me llamaron para servir en un retiro en New Jersey. Pero yo seguía, hermano José Manuel, yo seguía enojado con Dios. Ajá. Porque me había quitado a mi papá. Yo tenía esa espina clavada. Yo fumaba mucho. Entonces me invitaron a ese retiro en New Jersey y me dijeron, tienen que buscar los servidores y tienen que organizar y ayudar a ese retiro. Yo no sabía cómo iba a llegar, pero yo sé que yo llegué a New Jersey. En el camino, cuando yo venía, hice una oración. Le dije, Señor, yo quiero que tú me ayudes a que tú, Jesús, me quites las cosas que tú sabes que no te agradan de mí y que me lleves donde tú quieras. Yo voy a obedecer, pero ayúdame. Tú solamente me puedes ayudar. Cuando yo llegué a New Jersey, yo tenía una caja de cigarrillos de 20 cigarrillos y le había sacado uno, no solamente, te habían 19. Yo agarré la caja completa y si me preguntas si fui, cómo hice eso, no fui yo, fue lo que sentí en ese momento que tenía que hacer eso. Yo ahí tiré la caja de cigarrillos y dije, ya como que el Señor me estaba ayudando y me estaba quitando eso. Desde ese día no volví a fumar, nunca. Nunca, por 10 años fumaba y dejé el vicio del cigarrillo. Comenzamos a caminar, yo después me volví a Pensilvania, después que organizamos el retiro, y como a los 3 meses yo andaba buscando trabajo y me dijeron, hay un trabajo cerca de la parroquia donde tú fuiste a servir allá en New Jersey, ¿estás dispuesto a irte? Digo, sí. Pues cuando yo llegué a la comunidad, comencé a acercarme a la parroquia del retiro que había organizado con el padre Ariel, que es quien es mi párroco hoy en día. Entonces, cuando fuimos a darnos el abrazo de la paz, yo sentí, cuando yo le di el abrazo al sacerdote, yo sentí el olor de mi padre. Usted sabe que todo el mundo huele o no huele muy bien. Todo el mundo huele diferente, ¿verdad? Cada persona huele diferente. Tus hijos, tu esposa, tus hermanos, tu papá, tu mamá, huelen diferente. Tienen un aroma. Cada quien tiene un aroma diferente. Y yo no entendía lo que estaba pasando, pero más o menos después caí en cuenta que yo le reclamaba a Dios. Mi padre. ¿Cómo le dicen a los sacerdotes? Padre. Dios obra perfectamente cuando tú le oras. Por eso hay que tener cuidado con lo que uno ora. Pues ahí comencé el camino espiritual al lado del padre Ariel en la parroquia. Él me dijo, como yo sabía mucho de Emmaús, me dijo, pues ayúdame en Emmaús. Me asignó una oficina. Comenzamos a hacer diferentes retiros para servidores, retiros de Emmaús también. Y entonces el padre me invitó una vez a un rosario. Todo lo que hacemos en retiro de Emmaús, bien, el retiro es cristocéntrico, es centrado en Jesús Eucaristía, que lo reconocemos al partir el pan. Yo era muy cristocéntrico, tenía el amor mariano desde niño, porque mi mamá me enseñó a rezar, pero no lo sentía en mi corazón, así como no lo saboreaba, yo no lo saboreaba, lo sentía, pero no lo saboreaba. Pues yo fui a un rosario y una señora que reza mucho, ella todavía es, ella es la mano derecha del sacerdote, yo soy la mano izquierda. A veces me dicen, ¿tú eres la mano derecha? Digo, no, yo soy la mano izquierda, la mano derecha. Entonces ella me regaló un rosario que ella tenía más de 5 años con ese rosario que ella lo rezaba, con la camándula. ¿Cómo le dicen ustedes? Igual. Igual. Sí. Camándula. Entonces, ella me regaló esa camándula y ella tenía 5 años con ella. Había ido a Medjugorje, había ido a Italia, a muchos lugares, al Padre Pío, a Nueva York, a todos los lugares. Ella siempre iba con ese rosario. Ella dijo, yo sentí en mi corazón que ese rosario te lo tengo que dar a ti. Y la Virgen quiere algo contigo. Pues yo me eché de rodillas y me eché a llorar. ¿Sabe por qué? Porque me puse a pensar que yo muchas veces ignoraba a la Virgen.
O sea, yo me centré cristocéntrico, ¿verdad? Pero ignoraba a la madre, ignoraba su intercesión. Y entonces comencé a enamorarme grandemente de ese amor, de esa madre, y que tanta falta me hacía y que yo sabía que me iba a ayudar, porque qué mejor modelo que María para ser discípulo de Jesús. Hice el proceso de consagración de 33 días, porque ella me dijo, la Virgen quiere que tú te consagres a ella. Pues yo comencé, después comencé a cantar y la mayoría de los cantos que yo hacía eran marianos. Y los mismos compañeros míos que hicimos el retiro en Nueva York se reían de mí porque me decían, no, ya este es un fanático de la Virgen. Entonces yo decía, bueno, para yo ser un fanático de una artista famosa, mejor soy fanático de la Virgen, qué mejor que ella para dirigirnos. Bueno, ellos no entendían algunas cosas. Bueno, yo comencé ahí. Entonces, cuando yo vi esa actitud de mis compañeros, le pregunté a mi mamá que yo estaba preocupado porque yo era muy mariano y que yo a veces cantaba una canción a la Virgen y me salía mejor que cuando le cantaba a Jesús. Porque me salían mejor los tonos, todo. Mi mamá me dijo, no te preocupes por eso, que eso no es malo. Ahora, si tú eres así, dice, yo me alegro mucho del lugar donde tú estás, porque eso fue lo que yo le pedí al Señor, a Jesús. Yo conté al principio de mi comentario, de mi testimonio, de que mi papá y mi mamá no querían tener más hijos. Pues mi mamá me contó y me dijo ese día que ella me consagró a la Virgen desde antes de yo nacer, en el vientre. Porque mi mamá la enviaron, ella tuvo a los 7 meses, tuvo sangrado y fue al médico. Cuando ella fue al médico, le hicieron un estudio en el vientre y le dijeron que yo tenía hepatitis en el vientre de mi mamá y que ella tenía que deshacerse de mí para poder salvar su vida. Entonces mi mamá lo que hizo fue que hizo una novena a la Virgen Medalla Milagrosa. Y bueno, la Virgen intercedió y hizo posible el milagro, porque el mismo médico que la atendía a ella le dijo, ¿usted cree en los milagros? Y ella le dijo, sí, yo no voy a abortar, yo creo en los milagros, yo sé quién me va a ayudar. Y él le dijo, cuando yo vea a uno, yo voy a creer. A los 7 días, mi mamá volvió al doctor y me hicieron el estudio. Sabe que le sacaban el líquido amniótico. No es como ahora que Ajá. hacen una... Pues cuando sacaron el líquido, el doctor, cuando vio los resultados, se echó a llorar. Se echó a llorar y dijo, perdóneme, yo dije que cuando yo viera un milagro iba a creer. Existen los milagros, yo tengo uno frente a mí. Su niño está sano, no tiene hepatitis. Yo no sé qué fue lo que usted hizo, pero yo sé que estoy frente a un milagro. Y el médico se convirtió, se hizo creyente. O sea que los médicos, muchos de ellos no son creyentes. Entonces, mi vida transcurrió así y, y comencé a ver tantos cambios de manera positiva en mi vida. Yo a lo primero lloraba mucho porque me hacían falta mis hijos, mi esposa, porque yo vine a Estados Unidos solo, no tenía forma de volverme, no tenía documentos. A los 2 años de yo comenzar el camino del servicio, a mi esposa le dieron la visa, pudo venir a Estados Unidos. A mis hijos no lo he podido traer porque ha sido difícil, pero yo digo que Dios tiene un plan perfecto y si no lo he podido traer es porque no me conviene. No me conviene tenerlo aquí o no les conviene a ellos. Este país tiene un sistema muy difícil que ya sería otro tema que tendríamos que tratar. Bueno, pues yo no paré de servir, paré de seguir ese caminar. Me involucré en la parroquia, en el servicio siempre. El sacerdote lo movieron de parroquia y yo me quedé en la parroquia. Y después habían algunos cambios y él me decía, vente conmigo que yo te necesito, pero yo quería estar con la comunidad. Ahí fui un poco desobediente, pero cuando me di cuenta que como que ya había cumplido mi misión, yo le pedí al Señor que me diera una señal.
Ese fin de semana yo vi en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio, que decía, porque tuve algún inconveniente, había un sacerdote que no entendía cuál era mi rol y me veía como la sombra del sacerdote que salió y como que no me aceptaba mucho. Entonces, nada, él quería su lugar, yo entiendo eso. Eh, Nosotros somos muy fraternos en la comunidad, muy... Entonces, ese fin de semana salió en el Evangelio, cuando tú vas a un lugar y llevas la bendición y no la reciben, sacúdete la sandalia y sacúdete el último polvo de ella y vete de ese lugar. Pues yo estaba esperando una señal y ahí la recibí. ¿Qué más hice? Me moví. Vine a la parroquia donde estoy ahora con el sacerdote y mi vida comenzó a cambiar en cuanto a lo que fue todo ese dolor que yo traía cuando hice la consagración a la Virgen. Me volví más eucarístico porque yo sentía a Jesús, pero no sentía ese amor por la Eucaristía, no sentía su presencia. El amor mariano me enseñó a ser un defensor más de la vida eh, y me enseñó también a ser un discípulo eh, que ayude a los demás, que le sirva a los demás. Como dice la palabra, el que quiera ser el mayor, que sea el servidor de todos. Crecí más en la humildad. Eh, y entonces seguí ahí en ese caminar en la parroquia. Ya mis dolores, mis angustias, mis necesidades, antes que yo lloraba mucho, ese llanto desapareció. El accidente que yo tuve me dejó lesiones en el cuerpo, dolores. A veces yo tenía días que no me podía levantar porque cuando yo estuve en el hospital, que tuve el accidente, me iban a operar. Y también pasó otro milagro, que fue que mi mamá se quedó orando en la casa, ella nunca fue a la clínica. Ella se quedó orando en la casa y al segundo día que me iban a hacer la cirugía, el médico dijo que los huesos míos estaban en su lugar, que no había que operarme, que lo que había que hacerme era mantenerme firme en la camilla y ya ahí yo me recuperé, duré 6 meses en cama y ahí el Señor me sanó. La, la, la oración de mi madre, yo me imagino que ella le pidió a la Virgen que intercediera por mí también. Y en ese caminar te puedo decir que ya hoy en día la depresión, la herida de tener a mis hijos lejos de mí, eh, todo eso yo lo siento, pero ya no tengo ese llanto, ese dolor, porque yo pienso que la consagración me ayudó mucho a centrarme en el servicio y a través de ayudar a los demás, poder ser mejor discípulo de Jesús cada día. Eh, Hace un tiempo, ahorita usted hablaba de lo que es las experiencias místicas que uno tiene, ¿verdad? Así es. Mi mamá siempre me decía, como dije al principio, que orara por las almas de purgatorio. Aquí en la parroquia donde yo estoy, un señor que era de aquí, del coro, él lamentablemente se quitó la vida y él se quemó, se prendió en fuego. Él mismo hizo un hoyo, lo llenó de hojas y se puso gasolina y se quemó, se suicidó. No sé, de verdad que Dios tenga compasión de él. Y en esos días él falleció y yo comencé, José Manuel, a tener una experiencia en la noche que yo despertaba y veía a 2 hombres parados al lado mío. 2 hombres, pero no le figuraba el rostro, se veía el rostro que no se veía la cara, no le veía, se veía borroso. Y me pasó varios días, despertaba, veía a esos 2 hombres. Entonces yo le hablé con mi sacerdote, mi director espiritual, le dije lo que me estaba pasando. Y yo le dije que yo me acordaba siempre que mi mamá me decía que orara por las almas del purgatorio, porque ellas necesitan nuestra oración. Pues él me dijo, vamos a ofrecer una misa por esas almas, que tú ni yo la conocemos, pero el Señor sí la conoce. Ofrecimos una misa
y yo ofrecí también rezar un Padre Nuestro, una Ave María todas las noches por esas almas. Una noche me soñé que mi abuelo, al cual yo no conocí, me decía: gracias, ya estoy en el lugar que Dios tenía para mí. Como a las 2 semanas, yo veo una prima que pone una foto en el Facebook y veo el rostro de mi abuelo en la foto, que yo nunca lo conocí. Y uno de esos dos hombres que se me aparecían, me di cuenta que era mi abuelo. ¿Por qué mi mamá me pedía que oráramos por las almas del purgatorio? Porque mi abuelo se suicidó también. Mi abuelo tenía cáncer y él se ahorcó. El otro hombre que se me aparecía, logré identificarlo ya en oración, era el señor de aquí de la parroquia, el señor que se había quitado la vida. Entonces yo entendí que esas almas estaban pidiendo que oraran por ellos, y el mensaje que recibí cuando mi abuelo me dijo que gracias, porque él estaba ya en el lugar que Dios tenía destinado para él. Y lo hablé con mi director espiritual, se lo expliqué lo que pasó. Y todo tiene un hilo, todo tiene una conexión. Y de ahí en adelante, hermano José Manuel, nunca volví a tener ese sueño, no tengo miedo. Yo dormía con las luces encendidas por un tiempo, no tenía miedo de quedarme solo así en lugares, y hasta que pasó eso. Entonces, yo pienso que en nuestra vida, el camino, uno tiene que estar atento siempre, porque cuando uno se involucra en la vida espiritual, eh, aprende mucho y recibe muchas luchas, y también recibe muchos regalos. Así es, hermano. Es tremendo lo que me está contando, ¿no? Lo de su abuelo. Sí, sí. Porque esto pasa, esto pasa. Hay muchas personas, ya sean católicos o no católicos, y no creen, ¿no? Pero es que no podemos negar la evidencia. Y solamente cuando una persona no cree y tiene este tipo de experiencias, porque le puede ocurrir a alguien que crea en el purgatorio y también le puede pasar a alguien que no crea en el purgatorio. Y hay casos que ha ocurrido de, esa, de esa manera, ¿no? Y como nuestro hermano, le damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Francisco, Gracias. porque a través de él, pues también otra alma pues comenzó, ¿no? En los caminos del Señor, ¿no? Ese doctor. Si no veo, un poquito como Santo Tomás, ¿verdad, hermano? Si no veo un milagro, no creo. Lo otro, la misión donde yo estoy, Ajá. el sacerdote, mi párroco, tiene una imagen de la Virgen de Schoenstatt. La Virgen de Schoenstatt es una devoción que viene de Alemania, pero él, cuando estaba en el seminario, esa imagen eh, tuvo una manifestación, lloró, él estaba llorando frente a la imagen, y la Virgen comenzó a llorar junto con él, lágrimas. Entonces él se asustó cuando vio eso, y después las lágrimas se convirtieron en lágrimas de sangre. Esa imagen después duró, la iglesia la tomó, comenzó a hacer los estudios a ella, a él también, porque la iglesia se toma un proceso para declarar un milagro. Pues en la imagen de la Virgen, cuando yo la vi por primera vez, en ella se ve plasmada la sangre y se forma, yo vi un cáliz y la Eucaristía. Ahí en el canal mío de TikTok, ahorita voy a dar el canal para que lo sigan, los que quieran agregarse. Eh, Está una imagen de la Virgen, esa Virgen que es un santuario móvil, está conectado con lo que es la visitación de Isabel, de la Virgen a su prima Isabel, porque la ponen en capillitas, y en vez de uno ir al santuario, el santuario viene a ti, ella viene a ti. ¿Y qué trae ella? Ella trae en sus brazos al niño Dios. Ella nos trae al niño Dios. En la imagen que yo comencé a ver el cáliz y la Eucaristía, comencé el proceso de consagración en ese tiempo, pero después un sacerdote descubrió que en la imagen también hay otro niño, que no es el niño Jesús. El padre se dio cuenta que ella llegó a Estados Unidos
Después de 10 años que la tenían haciéndole los estudios, la declararon milagro. Ella lloró en el año 1999 y en la imagen que hay dentro de la foto, lo que se formó, que fue la plaqueta de la sangre, encontraron sangre universal, que es la misma que han encontrado en los milagros eucarísticos. Pues como le decía, el niño que está la Virgen María tiene en su brazo, le voy a mostrar una imagen que tengo aquí. Ella tiene aquí, como pueden ver, esta no es la que tiene las lágrimas, esta es una imagen de una peregrina de Schoenstatt. Aquí, en esta parte, fue que se plasmó la sangre y aquí se ve un bebé en la imagen del santuario. Ustedes ven que ella trae al niño Jesús, miren cómo lo trae. Lo trae en el aire, ella te lo entrega. No está apoyado en sus hombros ni nada. Ella tiene el niño, lo tiene ahí en los brazos, pero como que te lo entrega. Aquí traigo al niño Dios. Así es. El otro niño que sale aquí, en la imagen del santuario, ella llegó aquí en el año 2010, en la misma fecha que se conmemora el día que aprobaron el aborto en los Estados Unidos. Entonces los americanos comenzaron a ver no el cáliz, sino un rosario. El mensaje es de que recemos el rosario para defender la vida. Yo que vengo de un milagro pro vida, le pedí al Señor que me diera la oportunidad de entrar en un lugar donde Él me quisiera. Y hoy en día estoy en esta misión, junto al Padre Ariel, mi párroco, en una misión pro vida, en una misión eucarística, promoviendo la Eucaristía, promoviendo la presencia de Jesús, que Él está ahí, su divinidad está ahí. Y yo lo creo, lo siento en mi corazón cuando estoy frente al Santísimo, cuando lo recibo, que entre en mi cuerpo, que me ayuda a purificarme y que fortalece mi alma. Yo creo en eso firmemente. Ese caminar que Dios ha hecho en mi vida ha sido doloroso en algún momento, pero también ha sido sanador, porque la Virgen me ha ayudado mucho, ha intercedido mucho por mí. Consagrado a ella, me mantengo siempre firme en el servicio. Somos atacados, somos a veces eh, perturbados por el maligno, porque él quiere quitarnos ese amor a la madre y quiere quitarnos también la fe que tenemos en la Eucaristía. Los milagros los hace Dios, los hace Jesús, pero María es la gran intercesora nuestra. Y nosotros debemos defender su pureza, debemos defender su pureza. Yo veo muchos hermanos y hermanas que comparten y que viven peleando con los protestantes, de eso hablamos. Yo el mensaje que le tengo a los protestantes o a quien tenga esa duda de la Virgen María es el siguiente, para ya terminar el testimonio. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios verdadero, es hombre, verdadero Dios, verdadero hombre. La vida de Dios, la vida de Jesús es divina, viene desde lo más alto. Si nosotros entonces dudamos de la pureza de esa mujer que Dios eligió, dudamos del Espíritu Santo y dudamos de la pureza de Jesús. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta desde el punto de vista humano, científico, cuando María, el Espíritu Santo, se manifestó en ella y el ángel Gabriel le dijo que ella era la llena de gracias, porque el Espíritu Santo se posó en ella y ella recibió en su vientre a Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, Jesús. Cuando ella lo recibió, no hubo hombre. Por lo tanto, el cuerpo, la sangre,
la parte humana de Jesús viene de esa gran mujer que tiene que ser pura. ¿Por qué? Porque Jesús no puede venir de la impureza. Entonces, dudar de la pureza de María es dudar de la pureza de Jesús, porque no hubo hombre. Toda la parte humana, inclusive el parentesco físico de Jesús, yo me imagino, y muchos teólogos lo dicen, tenía un parentesco grande con su madre. ¿Por qué? Porque él toda la humanidad la recibió de esa mujer elegida por Dios. Así es, hermano. Es que no se dan cuenta que eliminar de un plumazo la virginidad de María es poner en riesgo la deidad de Jesús. Ajá. Si leemos, por ejemplo, ¿no? Isaías, capítulo 7, versículo 14, en el que el profeta dice que el Señor nos va a dar una señal, ¿verdad? Una doncella va a tener un hijo y nos va a dejar una señal. ¿Cuál es la señal? Porque luego dice, y una virgen, ¿no? Uh-huh. Esa mujer que da a luz a Jesús tuvo que ser por fuerza, después del parto, virgen. Y así lo deja entrever Isaías 7:14. Si yo digo que María más tarde pues perdió la virginidad, o incluso algunos teólogos católicos que afirman que María fue virgen antes, durante, pero después del parto no. Uh-huh. Entonces estamos poniendo en riesgo la deidad de Jesús, porque si María después de eso no siguió siendo virgen hasta el último de sus días, pues entonces esa señal no existe. Uh-huh. Si esa señal no existe, pues Jesús fue, sí, pudo ser un buen hombre, un buen maestro, ¿no? Pero no Dios. Y no se dan cuenta que atacando el dogma, atacan la deidad de Jesús. De ahí que la iglesia, en el concilio de Éfeso, tuvo que aclarar eso, ¿no? En el año 431 después de Cristo, ¿no? Con la dos naturaleza de Cristo. Y ponen en riesgo, ¿no? No se dan cuenta del peligro que se meten, pues, afirmando tales cosas. María fue virgen antes, durante y después del parto. Y es curioso que incluso teólogos católicos pues ponen en riesgo ese elemento dogmático del tercer punto de ese dogma, ¿no? Después del parto. El hombre a veces cuando estudia mucho, llega un momento que su inteligencia lo engaña. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con que nosotros como hombres no podemos entrar en el error de pensar de manera, vamos a decir, todos los intelectuales, teólogos, quieren a veces interpretar las cosas de acuerdo a como ellos lo entienden, o lo vemos así. Esto hacen los hermanos separados, que su soberbia no le permite ver las cosas como son. Vinieron 1500 años después de que se fundara nuestra iglesia. Al principio la iglesia comenzó, si nos vamos a las Sagradas Escrituras, ¿cómo evangelizaban los apóstoles al principio? Con la tradición, con el testimonio que Jesús les dejó y lo que ellos vivieron al lado de Jesús. No utilizaban la Biblia para evangelizar, ellos evangelizaban con su testimonio y con lo que es la tradición. También, hermano, en el libro de Apocalipsis, que habla de la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies. Esa mujer es la Virgen María. Entonces, por eso lo vemos hoy en día, que la mujer es atacada por el demonio y utiliza a los hombres y a las mujeres también, cuando decimos los hombres generalizamos, para atacar nuestra devoción a la Santísima Virgen María. Por eso ella es también injuriada, dicen muchas cosas que se inventan. Cuando no pueden debatir, lo que hacen es que tratan a uno de idólatra y todo eso. Pero imagínense ustedes, para yo ir a donde un pastor
y pedirle que ore por mí, por una necesidad que yo tenga. Mejor le pido a la Madre de Jesús, a la Madre de Dios. Ellos lógicamente. hacen el pastor que en la madre que pudo traer a su hijo, al Hijo de Dios en su vientre, el arca de la nueva alianza, que es María. María. Entonces, no nos dejemos confundir, sigamos firmes en nuestra fe, eh, vayamos siempre de la mano de Jesús y también de la mano de María. Y los santos, por ejemplo, San José, que fue parte del plan de Dios también. El pobre San José, que a veces lo olvidamos, pero José es el terror de los demonios. ¿Saben por qué San José es el terror de los demonios? Porque él es obediente. Él fue obediente y el malo no soporta la obediencia. Él, por eso hoy en día debemos de ser firmes en lo que es la devoción a nuestros santos. En la vida de los santos hay una riqueza extraordinaria. Todos ellos lucharon, padecieron. Muchos de ellos fueron mártires, son mártires, murieron por la causa y la vida de ellos es una enseñanza para todos nosotros. Pues que viva nuestra Iglesia Católica, que vivan los santos, Jesús Eucaristía, que está vivo y presente en ese regalo de esta riqueza espiritual que tiene nuestra iglesia, las devociones, ahora el Via Crucis, los sacramentos, todas las oraciones, la coronilla, la divina misericordia, las novenas. Los hermanos de otras iglesias o de otras denominaciones tienen Biblia y pastores solamente. Y el diezmo, que no lo pueden ellos dejar de, no lo pueden, el diezmo, eso tienen ellos. Nosotros tenemos una fe rica, somos una iglesia santa y también somos una iglesia pecadora porque estamos nosotros, que humanamente no somos perfectos, que no es una iglesia perfecta, porque la iglesia perfecta es la que nos ofrece Jesús allá en la tierra celestial, en la Jerusalén prometida para nosotros. Así es, mi hermano. La belleza de la fe Uh-huh. católica no tiene parangón, no existe. Fíjense, un ejemplo, os voy a poner un ejemplo en mi persona. Uh-huh. Yo desde mi conversión, hermano, allá por el año 2012, Uh-huh. pues yo estudio la fe católica, pero de una manera desaforada. Estudiar la fe católica en cualquiera de sus vertientes es de una riqueza increíble. Y tengo que pedir perdón a San José, que lo Ah, acaba de nombrar nuestro hermano, porque para mí era una figura un tanto olvidada, al menos por mí. Sé de su importancia, pero jamás me puse a estudiar profundamente lo que nos enseña pues la josefología sobre José. Y fíjense que desde este día 19 de marzo tengo en mis manos un libro precioso de josefología y me estoy dando a la tarea de estudiar de manera profunda el papel de José, de San José, dentro del plan de salvación de Dios. Cada parte de la teología católica es una completa aventura, hermano, de una riqueza emocionante. Aunque viviéramos 3 vidas, 5, 10 vidas, no tendríamos suficiente tiempo para poder entender, para tratar de saber toda la riqueza de nuestra fe católica. así, Es imposible, no podemos abarcar esa riqueza espiritual que tenemos en la iglesia. y, Para mí esta vida se me va a quedar muy cortita, hermano, muy cortita. y nosotros, por ejemplo, como padres, como esposos, como tutores de la familia, debemos de seguir el modelo de San José, que él, a pesar de sus dificultades, siempre se mantuvo firme, en silencio, obediente. No hay una palabra que haya dicho San José que esté plasmada en las Sagradas Escrituras
sino que habla de él diciendo que era un hombre justo. Y nosotros, imitándolo a él, queremos hacer eso, ser hombres justos. Y qué mejor que San José para que sea modelo de nosotros como padres, quien le enseñó a Jesús un oficio, lo enseñó a ser carpintero. Los primeros pasos que dio Jesús los dio con su madre y con su padre. Y ellos tuvieron una gran responsabilidad. Imagínense ustedes el día, yo me transporto al día que a ellos se le perdió ese niño, que el niño se le perdió, cómo ellos se sintieron. Eh, Centrémonos en la vida de nuestros santos, en nuestra fe, en nuestras devociones, que tenemos tanto que aprender, tanto que vivir, como dice el hermano José Manuel. Esta vida va a salir corta para poder aprender y vivir tanto de nuestra hermosa Iglesia Católica Universal fundada por Jesucristo. Y oré Así es. por los sacerdotes, por las hermanas religiosas, esas mujeres que sin ningún tipo de publicidad nos dimos cuenta en la pandemia, quienes estuvieron con los enfermos. Yo tengo una tía, o tenía, ya está en el cielo, que falleció lamentablemente a causa del virus. Y yo tenía un amigo médico que trabajaba en ese hospital donde ella estaba, cuando nadie podía entrar. Y la que estuvo con mi tía todo el tiempo y diciéndome, informándome de cómo ella estaba, fue esa hermana religiosa, que ella le tocaba ir, cambiar, vestir, bañar a todos los que estaban ahí entubados. Y yo me pregunto, ¿y dónde estaban los pastores? ¿Saben dónde estaban? Cobrando el diezmo en las redes sociales. Y perdónenme que sean tan duros, porque ellos también, ellos no es que son tan cariñosos con nosotros. Mientras ellos estaban buscando cómo sacarle el diezmo a la gente en las redes sociales, las Así hermanas es. religiosas y los sacerdotes estaban dando la asunción a los enfermos y estaban atendiendo a los enfermos y dándole alimento y comida, porque nosotros aquí en donde yo estoy, eso casi nadie lo sabe. Yo salía 2 veces a la semana a repartir comida para la gente y yo se la dejaba en el frente de la casa y mucha gente no sabe que eso venía de nosotros, pero eso está escrito en el cielo de que lo hacíamos. Yo sé, más o menos me daba cuenta dónde estaba la necesidad, oraba y llevaba esos bultitos de comida a esos lugares y lo hacía con tanto amor. Y no me estoy dando méritos, no. Ojalá que el Señor tenga compasión de mí el día de mi muerte por algunas buenas obras que haya hecho, pero estoy diciendo esto para edificar, no buscando protagonismo ni nada de eso. Para los que quieran seguirme, mi página de TikTok es DJ Católico 2.0 y tenemos en el Facebook, está ahí en el TikTok, ahí van a encontrar el Facebook y el canal de YouTube. El canal de YouTube es bilingüe, es inglés y español. Se llama Marian Center NJ. Marian Center NJ. Ese es el canal de YouTube. En el TikTok van a encontrar el enlace, así como usted lo tiene, hermano. El enlace del Facebook y el enlace de mi página personal de Facebook. ¿Qué hago en las redes? Evangelizar a través de la música, del canto, de la alabanza, de la meditación, compartir algunas homilías, algunas enseñanzas de los santos y alguno que otro tema o algún chiste sano, cosas sanas. Genial. Dame la oportunidad, José Manuel. Claro que sí. Pues para los hermanos que nos están viendo, pues que sepan que toda esa información siempre queda aquí debajo. Soy muy insistente, hermano, porque aunque lo digo y lo repito, que la información está siempre toda aquí debajo, siempre en los comentarios nuestros hermanos, José Manuel, ¿dónde puedo encontrar esto? ¿Dónde puedo encontrar lo otro? Tan fácil como mirar aquí debajo. Lo digo para los más despistados, ¿no? Siempre la información queda debajo en la cajita de descripción del video. Ahí siempre va a quedar toda la información.
Te voy a hacer una pregunta, a ver si se escucha, Ajá. si está entrando el sonido a la transmisión. ¿Escucha? No, no está entrando. No. Ok. Pues los que quieran escuchar nuestra música pueden entrar a nuestro canal, a nuestro espacio en TikTok, DJ Católico 2.0. Gracias por la oportunidad que me han dado. Que el Señor les bendiga a todos y que nuestra Madre nos cubra con su manto. Y pedimos la intercesión de San José para que proteja a nuestra familia, que Él es el terror de los demonios. Así sea, mi hermano Francisco. Pues muchísimas gracias, hermano, por haber querido compartir su testimonio en el canal. Espero que sea de edificación para los hermanos, seguro que sí. Y para los hermanos que han llegado hasta aquí, pues compartan el video, den like. Es muy importante de que si has visto el video y te gustó, pues que des tu like. ¿Por qué? Porque esta plataforma se guía por los likes que vamos dejando. A más likes, pues este video va a tener más alcance y va a llegar a más personas. Y si llega a más personas, pues podemos ayudar, ¿verdad? Porque quizás una persona pueda sentirse identificado con el testimonio de nuestro hermano y pueda recibir pues una bendición de Dios, ¿verdad? Pueda recibir una luz de Dios, ¿no? En su vida, ¿no? A veces a través de un testimonio podemos sentir y podemos escuchar también la palabra de Dios, la cual pues nos va a guiar, ¿verdad? En esta vida. Pues, sin más, hermanos, pues un placer haber estado aquí de nuevo con otro invitado de lujo y que el Señor os guarde, el Señor os bendiga. Amén. Gracias.